Amados hermanos, buenas noches, hermanos, amigos. Es una bendición que ya estemos en este jueves ya de abril, jueves 3, y que estemos con el propósito de que disfrutemos de la grata comunión de unos con los otros y en el estudio de la exposición de la palabra. Esperamos, hermanos, que esta noche sea una noche muy maravillosa, que repasando las lecciones que hemos visto, se quede en nuestro corazón y en nuestra alma estos conocimientos que son valederos para nuestra vida cristiana cotidiana y de siempre. Vamos a rogar al Señor que nos ayude a pasar este momento bastante interesante, bastante precioso para bien de todos nosotros. Oremos, hermanos. Padre, buen Dios, hacedor de maravillas, aquí estamos en esta ocasión, Señor, como una gran familia, reunidos a través de las plataformas de la Iglesia Bautista La Verdad, para compartir la bendición de tu palabra, Señor. Tu palabra, al abrirla, Señor, y al estudiarla y meditarla, nos hace cimentar más y más nuestra fe. Además, Padre Celestial, tenemos la dicha de que lo que aprendemos lo podemos compartir con amor a otras personas que necesitan conocer más y más de tu palabra. Señor, toma el control de este tiempo. Ayúdanos, Señor, en nuestro a veces cansancio cotidiano de la jornada del día de este día jueves. Y queremos, pues, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo la guía y el maestro especial para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Te suplicamos, pues, que nos ayudes. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el tema que hemos visto ha sido fascinante. Hemos visto sobre la doctrina de Jesucristo. Naturalmente, mis hermanos, esto a nivel instituto, seminario bíblico, se requiere mínimo 6 meses estudiándolo todos los días. Pero aquí hemos hecho un estudio de lo más, digamos, esencial que podamos lograr entender para bien de nosotros y para, como yo digo, cimentar nuestra fe en ese Cristo glorioso que es nuestro Redentor, que es nuestro todo. Empezamos, hermanos, diciendo que nuestro Señor Jesús aparece allá en el Antiguo Testamento, por más de 6,000 veces el nombre de Jehová. Y cuando atamos Jehová, vemos que ya en el Nuevo Testamento va a aparecer como nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya Él, por eso decimos que nuestro Señor Jesús es preexistente. Antes que Él tomase carne y habitase en la tierra, Él ya existe como Dios en nuestra Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso decimos que esa es la grandeza, ¿no?, de nuestra fe, que tenemos no un Dios inventado que salió al azar, sino un Dios con sus diferentes etapas, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Tiene sus momentos, por así decirlo, ¿no?, de protagonismo o esencial en relación con el hombre, en relación con el género humano. Dijimos, hermanos, que Él, en su etapa primera que vimos que en su naturaleza humana Él es el unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Y vimos los textos que ahora, como es un repaso, no repetiremos todos los textos, pero más de algunos lo vamos a repetir. Y vamos a ver entonces un texto esta noche. Para empezar, mis hermanos, les ruego que tomen su Biblia de cualquier forma y vaya al Evangelio según San Juan, y en el capítulo 3, Evangelio según San Juan, y en el capítulo 3 vamos a empezar por hacer un repaso para rememorar nuestra memoria y que queden fijados más de algún texto en nuestra mente que cimente la razón de nuestra explicación. Vamos pues, mis hermanos, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer los textos del 16 al 18. Miremos lo que dice la Escritura.
respecto a nuestro Señor Jesús. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el texto de oro, ¿no?, que siempre leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos de un plan de enviar. ¿A quién van a enviar? Aquel que está ya en la creación, como hemos visto, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. La escritura que hemos leído está diciendo que dice, aquí repitamos, dice la escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Está diciendo que lo enviaron. Y esto, mis hermanos, denota que está en un lugar, en el lugar que Dios escoge para... No vamos a fijar un lugar en el espacio, en un lugar X, no podemos, hermano. Pero hay un lugar donde ellos planifican desde la creación del universo, del mundo, de todo, estando allí y creando al hombre y a la mujer. Hay una transgresión, hay un pecado. Y de eso ya está contemplada el rescate. ¿Y quién lo va a hacer? Jesús. Pero ya eso ya estaba previsto, ¿no? Ya estaba en el plan perfecto de Dios, la alternativa de rescatar una vez, entonces, al hombre, a tener una vez más comunión con el Dios, con el hombre. Entonces también vimos que en cuanto a la creación, ya dijimos, Él es el primogénito, hermanos. Dos cosas que tenemos que separar bien. Unigénito, Hijo de Dios, no hay otro. Uno, unigénito. Y en cuanto a un ser creado, es el primogénito. Él sí. O sea, pues que hay que diferenciar, ¿verdad? Que el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. No hay otro. Y el primogénito en la creación de todo lo que existe en la faz de la tierra, la preeminencia la tiene el Señor Jesús. Vamos a leer para ello Romanos capítulo 8, el verso 29. Vaya siempre a su Biblia y busque en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Vaya conmigo, Romanos 8, 29, lo que dice la Escritura. La idea, hermanos, es que el sello de la actualidad de lo que estamos platicando lo diga la Biblia, porque dice la Escritura en el texto 8 y el verso 29, la Escritura dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, es el primero en relación a la creación. Jesucristo como primogénito. Él tiene la preeminencia. Entonces, en sus dos esferas que estamos explicando, como unigénito, Hijo de Dios, no hay más, y como primogénito en cuanto de la creación. Y hay una esfera que vamos a agregar para que vayamos ya guardando esto en nuestro hablar como cristianos. Él también es el primogénito entre los muertos, el primero. Primogénito entre los muertos. No hay más. Es decir, él fue el que se levantó primero, que se levantó triunfante de la tumba fría. Y se levantó triunfante y no volvió a la tumba. ¿Verdad? Porque alguien dirá, pero los que se levantaron cuando él murió, los que después, a los 50 días, se levanta victorioso y está ahora sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Muy bien. Vimos también que nuestro Señor Jesús, en el estudio de la persona de Él tiene en su preexistencia, tiene unas facetas que vimos que era menester que las
las enumeráramos y las volviéramos a ver. Él es creador. El universo, hermanos, el universo es obra de Cristo. Y allá vamos para ir corroborando, porque no vamos a decir nada que no tenga base bíblica. San Juan en el capítulo 1, San Juan en el capítulo 1 y el verso 3. Vamos a leer este texto a ver qué nos dice para que lo entendamos mejor. San Juan 1:3 dice, como dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue creado. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o ha sido creado. Es decir, todo lo que usted logra ver, entender, fue hecho por él. Fue hecho por él. Es decir, son oficios que él tuvo en su, aún no con cuerpo. Por eso dimos, son en su preexistencia, antes de pisar esta tierra. Si usted quiere, hablámoslo bien sencillito. Montañas, mares, sol, luna, son parte de la creación de Jesús preexistente, no habitando en la tierra. Él es el sustentador de todo también. Es decir, nada de lo que existe puede existir si no hay quien lo sustenta, o sea, quien lo ordene. Y en ese caso, vamos a ver lo que nos dice Colosenses en el capítulo 1:17. Colosenses 1:17 dice la escritura, vaya a subirla, y el Señor Jesús, Él es antes de todas las cosas, es decir, Él sin cuerpo ya Él tiene un trabajo, por así decirlo, en la creación, y todas las cosas con Él subsisten, es decir, le da vida. Él tiene el control del cosmos, Él tiene el control de los mares, tiene el control de su vida y de la mía. Él tiene el control de la creación, allá cuando se está creando este mundo. También, hermanos, lo vamos a ver así para que lo sintamos bonito, que Él es el arquitecto, el diseño exacto de la creación. Se da cuenta que según el relato bíblico, son 6 días de trabajo, ¿no? Un día esto, otro día esto, al tercer día esto, y así se fue, orden, un diseño. Nada se puede decir que, vamos a decir, se amontona, pues, o se choca. Aunque el hombre está viendo que hay galaxias, que las estrellas, que los soles, pero todos tienen un círculo, todos tienen un don de caminar, nada. Ahora está pendiente que dicen que Colombia y Venezuela se terminan porque viene un meteorito que va a caer o bien en Colombia o bien en Venezuela, que es un meteorito grandísimo. Bueno, esas son las teorías del hombre que pone, ¿verdad? Pero acuérdense que el diseño de todo esto que tiene años de estar funcionando, estuvo el Señor en ello. ¿Entienden? Noche y día. ¿Ah? Tarde y noche. Oscuridad, luz. Todo en un orden divino. Por eso podemos decirle que también eres el diseñador, el arquitecto, el que controla. Qué hermosa es la palabra, hermanos, cuando la queremos entender. Vamos a también a ver en este aspecto, en nuestro Jesucristo preexistente, vamos a ver que también tiene unos nombres muy lindos, muy preciosos. Y más que nombres, actividades, pues, o quehaceres, como un Jesucristo preexistente. Y esto lo vamos a ver allá en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 29. Vamos despacio, hermano. Yo quisiera no correr, disculpen, hermanos, pero el tiempo de aquí es corto y entonces no puedo detallar más. Y ruego 1000 disculpas, porque por eso le dije que este estudio lleva como mínimo unos 6 meses, pero el tiempo en los medios, las plataformas, es muy rápido, 1:29. Y allí dice en el San Juan capítulo 1 y 20, el texto 29, mire cómo lo mira aquí la palabra, mire cómo lo ve Juan, dice en el texto entonces que estamos por considerar 1:29, si ya lo tiene, léalo conmigo, dice, San Juan 1:29 dice, en el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los antiguos, en el caso de los apóstoles y los que actuaron en el escenario primario del ministerio del Señor, ellos estaban involucrados y sabidos que cada año el sumo sacerdote oficiaba y habían corderos que se mataban para esa sangre, utilizarla como un simbolismo que significaba la muerte del cordero, y al poner la sangre, esa sangre tipificaba cubierto el pecado de Israel una vez al año. Y esa tipología estaba enviando el mensaje profético de Jesús. Ahora que Jesús viene caminando, el Juan el Bautista, que es el que está aquí hablando, dice bien clarito, el siguiente día, él está haciendo bautismos, en el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía él caminando, ya está en el escenario, ya es el Cristo vivo, hombre, Dios, hombre, dice, venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella figura tipológica que hablaba del sacrificio de Jesús, ahora va a desaparecer y entra al escenario, por así decirlo, Jesús. ¿Cómo se le llama? El Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Y Apocalipsis, hermanos, vean cómo lo miran, me gustó ese texto y lo quiero usar esta noche para usted, que espero que se goce. Apocalipsis capítulo 12 y el texto 11, dice aquí, Apocalipsis 12:11, dice la escritura, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciado sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo están citando aquí en el libro de Apocalipsis? Juan, en la revelación, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, esto de sangre tipifica su muerte y su resurrección. Cuando nosotros invocamos a la sangre de Cristo, que tiene todo poder, tenemos que aclarar y saber en el subconsciente de nuestro corazón y cerebro que necesariamente no es la sangre que se levantó triunfante de la tumba fría, pero fue necesario que Él muriera. Esa sangre tipifica su muerte, y esa sangre preciosa, mis hermanos, esa sangre, ese sacrificio de Cristo en el Calvario, no en balde Él dijo ahí en el día de su muerte, consumado es. Dicho en pocas palabras, la obra de la redención se ha completado. Y por eso la eficacia de su muerte, que traduce su sangre, hermanos, es la garantía y el sello de nuestra salvación. Porque sin sangre, hermanos, dice otro texto, no hay redención de pecados. Y fue menester que el Señor ya encarnado fuese al vituperio de la muerte por amor de usted y por amor de mí. Bendito y glorificado sea su santo nombre. Hermanos, también se le llamó el siervo obediente. Oh, hermanos, el siervo obediente. Aquel que dice Marcos, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, en rescate de muchos. Ese es el siervo obediente, que no obstante que ángeles querubines le alababan, tomó el plan perfecto de Dios, cuerpo, y vino aquí a esta tierra, hermanos, como un siervo obediente. El salmista, en su poesía, David, el rey, dejó plasmado en la palabra del Señor un texto, no un texto, sino muchos textos, y vamos a leer uno nomás por el factor tiempo. Vaya conmigo a Salmos, capítulo 40 y el verso 6. Espero que quien está interesado le esté poniendo cuidado y está gozándose por la eficacia que tiene nuestra palabra, nuestra Biblia, la eficacia, el compromiso real, hermanos, que tiene para nuestra explicación. 40 y el verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación has demandado. Ah, qué lindo, hermanos. Ahí está hablando del siervo obediente,
Ya no más sacrificio. La expiación es la muerte del Señor. Esa es la ofrenda que dio Dios por amor a nosotros. La redención completa tiene un precio, la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo. Y hermanos, algo muy importante que es digno de admiración y de regocijo, y no hay una palabra para decirlo, la grandeza, hermanos, de la relación íntima de nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo, de cómo lo trata. Y vamos a verlo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3 y el verso 17. San Mateo 3 y el verso 17. ¿Cómo dice, mis hermanos? Dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo, hermanos, el bautismo de Jesús en el Jordán, donde Él es bautizado, hermanos. Vemos una voz que dice, no, este es mi Hijo amado. Es decir, el Cristo glorioso para Jesús es su Hijo amado, que dice el texto maravilloso del Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor de nuestro Padre Celestial se presenta enviando a Jesús su Hijo. Y no viene a ser turismo, no viene a pasear, viene a cumplir el plan perfecto de la redención. Y por eso dice que Él lo anuncia. Y cuando está en el momento precioso de su bautismo, la voz dice, y lo hemos leído, tan lindo, hermanos, como dice, y una voz de los cielos. Leamos el texto 16 para ampliar más la enseñanza. Dice, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz audible pero no visible de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el que hay todo el favor, toda la confianza. Este es mi Hijo amado. Una identificación, entonces hemos visto en estos cuadros que Jesús es el Cordero Pascual, es el siervo obediente y también es el Hijo amado para Dios. Espero que se esté gozando, mi estimado hermano. Ahora también vamos a disfrutar cuando vamos a ver que ya entramos en sí a la encarnación de Jesús. Y veamos qué aprendemos o qué volvemos a recordar esta noche. La encarnación de Cristo. Hermanos, vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, Jehová, como es llamado, Jehová Dios, se encarnó en Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. Y vamos a leer unos textos, ya lo hemos leído más en otra ocasión, y vamos a leer en el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, los textos del texto 18 hasta el 25. Vamos a recordar lo que tantas veces hemos estudiado en nuestras iglesias, como estudios bíblicos en las épocas preciosas de fin de año. ¿Cómo dice el texto 18? Veamos. Aquí vamos a ver ya el Señor Jesús tomando carne, tomando la forma de siervo, de cordero. Dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla y secretamente, y pensando en él en esto de aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz, oiga bien, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Para qué? Jesús. Aquí lo dice de entradita,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea su nombre. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de sus profetas cuando dijo, he aquí, una virgen, esto es una profecía que se cumple, una de tantas que las profecías que se cumplieron en Jesús. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bendito sea su nombre. Ahí vemos ya según la palabra, el escenario cuando cambia. Jesús encarnado. Hombre, hombre. Dios, hombre. Dios, hombre. Este es un misterio, mis hermanos, muy lindo. Se revela. Aparece en el escenario nuestro bendito Salvador Jesucristo. Hermanos, asume su naturaleza humana. Para que lo vayamos entendiendo, bueno, esta palabra que usamos nosotros, encarnación, es una palabra del lenguaje nuestro latino, y si quiere usted hispano, que lo que significa es, hermanos, asumir la naturaleza humana, su naturaleza humana. Y veamos la riqueza que escribe Hebreos, hermanos, en este tema. Vamos allá a ir caminando. Hebreos, vamos a su capítulo 2:14. Vamos a ver Hebreos 2:14, mi hermano. Es que disfrutemos ahora que tenemos la dicha de estudiar la palabra. Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí lo que está diciendo la palabra es que el Señor Jesús tomó la misma naturaleza sin pecado de usted y yo, que habla de carne y sangre, humano tal cual humano. Que no se lo pinten como un ser angelical. No, Él era tanto como usted y como yo, con la naturaleza humana. Él tomó este cuerpo para, ya en su carne, en su esencia, conocer el sufrimiento y las alegrías, todo lo que conlleva ser un ser humano. Y Él lo toma. Acuérdese bien, con la diferencia que desde su engendro hasta su mismo caminar no hubo pecado en Él. Bendito sea su nombre. Ahí está el triunfo. Que Él fue tentado en todo, tuvo las mismas necesidades que usted tiene: comer, hambre, sed, calor, sueño, todo lo que usted quiera decir, pero Él no claudicó. Es un hombre divino, ¿no? Es un Dios perfecto. O sea, Dios hombre, es el vocablo correcto. Dios hombre, ¿qué podemos decir? Hermanos, y cuando pensamos, ¿cuál es, primera, con letras grandes, cuál es el propósito de la encarnación? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la encarnación de Jesús? Uno es con letras mayúsculas, con letras de oro y con perlas preciosas: la redención, el volver a tener la comunión, pero que se había terminado allá o agotado allá por consecuencia del pecado del hombre. Entonces, si usted quiere el círculo, el centro, el 10 de Jesús tomando cuerpo, es el rescate suyo y mío. El rescate, el único medio. No hay otro. No existe un saumerio, una rogativa, un novenario, X cosa. No existe, hermano. Cristo murió por los pecados suyos y los míos. Y cuando yo tomo ese pasaporte, ese regalo de Dios, esa dádiva, y digo: sí, Jesús, acepto tu sacrificio por mí. Yo quiero que entres a mi corazón. Es la cosa más grande, porque no existe otro método, otra forma, otro sistema como nosotros alcancemos una salvación tan preciosa. Y usted sabe cómo se anuncia esto, hermanos.
ahora voy hasta como con tragedia, hermano. Vaya conmigo al libro de Isaías y vamos a leer unos textos aquí preciosísimos de cómo se anuncia esta sección tan bella. 53, el verso 4, por verso 4 dice la escritura. Vamos a leer de una forma muy bonita. Dice la escritura, como dice, ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, ¿qué? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, mis pecados los llevó él y los suyos también. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros, todos, no hay ninguno que diga que no. Por más que se lo lleve de ahí sí que de vestidos largos con picos, no existe nadie, ni ha existido nadie que se pueda salvar por sí mismo. No, todos nosotros, dice el texto, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él. O sea, pues, que el objetivo, el plan de que él tomara carne y habitase entre nosotros fue lograr la redención. Fue llevar hasta el final, hermanos, este plan del reencuentro, de la redención de usted y yo también. Muy bien, mis hermanos. Miremos también un texto muy lindo ya en el Nuevo Testamento sobre el particular. Y vaya conmigo a la primera carta de Juan. Esta es a la carta, no el Evangelio, a la primera carta de Juan. Vaya conmigo y leamos. Primera de Juan. ¿Cómo están de duros los catarros, hermanos? ¿Cómo cuesta que las gripes se vayan? Primera de Juan, en el capítulo 3 y el verso 8. Dice el texto 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Oiga bien, ¿por qué apareció Jesús? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué, hermanos? Las obras del diablo. ¿Se dan cuenta? Era un plan bien trazado, hermanos. Si Jesús no hubiese el rey y él quisiera aquí, así que pues, Satanás, pero él vino y lo estronó. Por eso dice la palabra que él lo despojó y lo exhibió públicamente, clavándolo ahí en el Calvario, hermanos. Ahí le digo, hacete un lado, Satanás. Él actúa, claro que sí, pero tiene límites. ¿Entiendes? Tiene límites. Y hay un plan final, cuando será atado y lanzado al lago de fuego. Está por verse, hermano. Muy bien, hermanos. Es decir, asumió su forma humana, hermanos. Fue un acto que él condescende, ¿no? Él dice, está bien, voy a la tierra y voy a la tierra para que nos reencontremos, hermanos, con nuestra creación, con el hombre mismo. Ah, qué linda es la palabra, hermanos. Qué linda es la palabra. Y también, hermanos, me encanta pensar en esto, hermanos, que fue un acto que Dios hizo, le podemos llamar por siempre. Murió como hombre. Se levantó como Dios hombre. Se fue, según el libro de Hechos 1:11, allá. Esa naturaleza que tomó, hermanos. Entonces te lo quiero marcar ahora, para que lo guardes por siempre. No espere ver algo usted extraño. No. Los apóstoles. Le voy a citar solo el grupo selecto, o los allegados. Los que estuvieron con él, hombres y mujeres. Aquellos que, como la Magdalena que le lava sus pies. A ese Dios hombre, al que se levantó, al que dormía con los apóstoles a la vera del camino, al que comía pescado con ellos y miel silvestre, a los que lo vieron todo golpeado y llevaron a la cruz. Él es el Dios hombre. Por eso dice que su humanidad es
a perpetuidad. Ese se levantó. Y no viene otro sino Él. Obviamente con un cuerpo glorificado. Un cuerpo ya en cierto orden conocido, pero en cierto orden divino total. Un Dios hombre. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Él se levanta, pues ni modo. El domingo, cuando es su resurrección, ya es un hombre totalmente Dios hombre. Total, total, total. Y se va triunfante. Y por eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 y el texto 11, y este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, este mismo volverá otra vez. ¿Por qué lo estoy citando, hermanos? Porque yo creo que el gozo más grande que tendrán el apóstol Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, eh, y los demás apóstoles, Santiago, es que lo van a ver. Qué alegría sentirán ellos, hermanos, cuando después de tantos años vean a su rey, a su señor. Y ya no lo van a ver como aquel hombre humilde, sino viene a decir una palabra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y toda lengua comenzará que Jesucristo es el Señor, y reyes y quizá emperadores y todos se doblarán de rodillas ante la majestad de quien usted y yo esperamos. Decimos con gozo esta noche: Maranata, Cristo viene, mis hermanos. Hermanos, esto es maravilloso, hermanos. Se acuerda que la palabra anuncia que se sentará en el trono de David, de su linaje, hermanos. Eso es al final, ¿no? Al final. Pero eso es literal, así va a ser. Hermanos, nosotros que estudiamos esto, pues yo estoy corriendo, hermanos, porque no me voy a alcanzar el tiempo. Pero, amados hermanos, esto es lo que le da razón a nuestra fe, mis hermanos, y que nos motiva a seguir para adelante, mis hermanos. Hermanos, la encarnación del Señor es la revelación de Dios al hombre, hermanos. Ahí estamos todos. Ella trajo la encarnación, trajo a Dios al hombre. La encarnación fue un paso necesario para la redención. Reveló a Dios al hombre. La encarnación estableció una nueva comunión. El vínculo que se había roto, hermanos, se restablece, hermanos, en la persona de Jesús. Él vino a hacer las paces, ¿verdad? Porque el Señor dijo, claro, ¿no? Aquí están ustedes tranquilos, Adán y Eva, compórtense bien, y de esto, miren, no toquen. No. Pero ellos se rebelan, y hacen caso al enemigo suyo y mío, Satanás. Se rompe. Aquellos que oían la voz de Dios ya no oyeron. Ahí sí que fueron castigados, hermanos, por su desobediencia. Pero Dios restablece. Él toma la iniciativa y envía a su Hijo. Hermanos, la encarnación requirió también de una nueva creación. Por eso a Él le llamamos el primogénito entre los muertos. Y decimos siempre, hermanos, ¿verdad? Que maravilloso el texto de oro que todo creyente debe saber. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por eso a veces yo me río, porque así soy, ¿no? Cuando hay creyentes que todavía, y he visto, ¿no? Se persiguen ante las imágenes, ¿no? Es que la costumbre es algo. Y algunos, pues, que ahora, que la Semana Santa y que las procesiones y que la antigua, que eso es cosa vieja, hermano. Terrible, hermano. Respetemos a las organizaciones, porque a veces se convierte también en una tradición de espectáculo. Pero hay nada que tiene que ver Dios, hermano. Dios está vivo, hermano. Dios es espíritu y es verdad, hermanos. Es decir, no caigamos en esas, hasta este punto, hermanos, cosas que no están encajadas en el cerebro, hermano.
Cristo no está resucitando cada Viernes Santo, hermano, ni muriendo, ni cada domingo. Él está vivo, hermano. Y gracias a Dios porque usted es libre, hermanos. Se le quitó la venda de los ojos y usted le va a un Cristo vivo, hermanos, que esta noche está en su corazón y en el mío, hermano, y habita para siempre. Y si usted le clama, ahorita le oye, porque Él no está muerto. Cristo está vivo, hermanos. Hermanos, fijemos la posición, hermanos. La naturaleza de Dios es humana y divina perfecta. Humana y divina perfecta. Dios como hombre, Él es Dios hombre. El Dios hombre. Es su nacimiento, hermanos, es un nacimiento que experimentó, como dijimos, ¿no? Experimentó sus sedes, con su cansancio y fue hasta la muerte, hermanos. No esquivó nada de lo que usted y yo padecemos. En su deidad, hermanos, es un cumplimiento de una palabra profética. Él fue anunciado y tal como se dijo, se cumplió. Sus propias declaraciones nos citan que Él es Dios. Y tú igual, hermanos, las mismas facultades divinas innegables. Un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, ese es Jesús. Un Dios todopoderoso, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. A Él seguimos y con Él estamos más que felices, hermanos. No hay por qué estar en cabildeo de esto y lo otro, no, hermano. No. Fíjense, hermanos, y para que veamos lo que decía aún hablando de fijar las bases de... Porque nosotros, hermanos, los que pastoreamos, hermanos, pues siempre estamos viendo la contraparte, por así decirlo, ¿qué dicen? Y a veces uno le da lástima a las situaciones, las herejías que sustentan, porque hay unas doctrinas que son, que el mundo lo invaden, hermanos, y tienen gente. Pero hay una doctrina que nunca dice, pero que hasta el final dice, hermanos, una doctrina muy, muy peligrosa, hermanos, que Jesús no es Dios, que es un ángel mayor. Le quitan los atributos divinos, hermano, y de ahí es una herejía. Hermanos, y son cantidades de gente, hermanos, que están en eso. Sí. Y por ética no puedo citar, hermanos, pero sí. Y algunos de ustedes, lastimosamente, hay esta familia, hermanos, pero es que legalmente ellos no son hermanos. Porque el que niega, hermanos, la santidad de Cristo Jesús, el que niega que Jesús es Dios, Pablo lo cita como un anatema. Fíjense, hermanos. Eso es terrible, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos. Que hay iglesias como la iglesia a la que usted, mi hermano, pertenece, que no dice que es la iglesia de la sana doctrina. No tiene por qué decirlo. Es la sana doctrina. Si tomásemos tiempo, hermanos, y tuviéramos un seminario quizás de un mes, veríamos despacito, texto por texto. Saldría usted feliz de comprobar con la palabra que Jesús es Dios, ha sido Dios y sigue siendo Dios y es Dios y viene en gloria como Dios y es Dios hombre. Hermano querido, pero hay algunos que, de ver, yo les digo que qué ingratos son. Y pues saben de la gente, pues. Ya. Hermanos, Dios en su plan perfecto mandó a Jesucristo para que usted y yo a través de Él, de su sacrificio, seamos salvos. Pero a algunas personas se le mete que hay que cumplir el decálogo y que si usted hay X día, usted no lo guarda, usted está fuera. Hermanos, sí, no. Eso sí que se salen así que de la lógica, hermanos. Nadie está salvo porque use ropa X o porque usa un traje o porque se mete algo arriba en el muñeco o porque al final usted guarda X día. No, hermanos. Él es el Dios de los días. Usted es salvo si cree en Cristo Jesús. Si usted entiende que hubo alguien que murió por usted y alguien que se levantó triunfante de la tumba fría, y si usted cree que hay alguien que viene por usted y que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es todo. Hermano, qué preciosa es la palabra, mis hermanos. Esa es la razón de peso. Él vino para redimirnos a usted y a mí de la condenación eterna. No hay por qué estemos cavilando cosas, hermano. Ni sintiendo
Que algunos dirán, ¿será que no ando mal aquí? No, hermano, usted está en el camino perfecto. Qué linda es su palabra, mis hermanos. Me encanta pensar. Quiero que lea conmigo. Ya leímos, ¿verdad, hermanos? Isaías, viendo sobre el tema, hermanos, en el capítulo. Bueno, vamos a. Tengo muchos textos y no me fijo quedarme solo en uno. Vamos a ver, hermanos, respecto a sus atributos perfectos. Vaya conmigo, hermano, a, a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19 y el texto 28. Qué ricura hallamos ahí, hermano. Qué contenido hallamos respecto a la grandeza de nuestro líder, de nuestro Redentor, Jesús. 19 y 28. ¿Qué encontramos, hermano? Esto es maravilloso, hermano. Esto es digno de vivirlo y hacer lo propio cada día. Después de esto, se viendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Repito más. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo Jesús? Tengo sed. ¿Por qué leo esto, hermanos? Esto prueba su naturaleza humana. Jesús tiene sed. Jesús se entristece en el Getsemaní. O sea, porque en su carne está llevando el sufrimiento del pecado del mundo, hermanos. El santo, el divino, el inmaculado. Oh, hermanos queridos, qué triste cuando hay gente herética que dice cosas que digo yo, pobrecito, ¿verdad? Qué triste, hermanos. Quitarle la grandeza y la majestad a Jesús para mí resulta hasta como un crimen, hermanos. Leamos Santiago, hermanos. Santiago tiene un texto muy bonito que también nos sirve esta noche. Vamos a Santiago. Vamos a leer en Santiago el capítulo 1 y el verso 13, a ver qué dice la escritura, hermanos. Santiago 1:13. Vaya conmigo. Esto es de estudiar la palabra. Estamos estudiando la palabra. Santiago 1:13. ¿Qué dice, hermanos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí está hablando de la tentación. ¿Fue tentado el Señor, hermano? Claro que sí. Si postrado me adorares, le dijo Satanás, haz que esta piedra se convierta en pan. Y tantas veces, hermanos. Todavía hoy los salvajes que escriben libros apócrifos ahí de novelas para que la gente compre, hermanos, dicen los amores de Jesús. Me da risa, hermano. Tentado, pero sin pecado. ¿A cuánta persona le pasa eso que lo tienta la carne? Pero un buen creyente se para y triunfa. Sí, las tentaciones llegan de una u otra forma, pero el buen creyente temeroso de Dios se mantiene, porque es poderoso, porque el que él sigue ya lo vivió y triunfó. Y si Jesús triunfó y usted sigue sus pisadas, usted no va a caer. No ande con excusas que fui débil, es que la carne, ¿no? Jesús mostró que no. Hermanos queridos, qué linda es la palabra. Hermanos, un texto que nos llena también de alegría aquí es en Isaías 7:13, que nos quedamos sin leerlo, pero vamos a leer esta vez, ahora sí en su contexto. Isaías capítulo 7 y el verso 3, 7, 13. Cuando él lo tenga, hágale sentido, hermano. Use su Biblia. Y si no, óigame a mí porque estoy usando mi Biblia. Y pues, ¿qué dice el texto 13? Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David,
Os es poco de ser molestos a los hombres, sino también le seáis a mi Dios. Oh, hermanos, esto estamos viendo, hermanos. Más adelante va a decir el texto que usted tanto le gusta, dice Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo, Dios mismo, os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, dice, Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién vino a esta tierra? Jesús. ¿Y cómo lo cita? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Miren, hermanos, qué lindo, hermanos. Por eso, cuando le decían que por qué él se atribuía a ser Dios, y tuvo algunos que decirles: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque él y yo uno somos. Ahí está. Pero las corrientes doctrinales heréticas dicen que no. Qué triste, hermanos. Oh, hermanos. Terminemos con un texto, hermanos. Ya el tiempo avanzó. San Juan 8:56. San Juan 8:56 y el 58. A ver qué dice la escritura, mis hermanos. Espero que esta noche haya disfrutado de cimentar más su fe, de saber en quién cree, saber a quién sigue, saber quién es su razón de vivir. San Juan 8:56 y el texto 58. Terminamos aquí, hermanos. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. La profecía. Está hablando de Jesús. Entonces, dice, ¿qué? Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Quién dijo esto, hermanos? Vamos a ver, repito, hay el sentido. Vamos a explicarlo bien. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué respuesta, hermanos? ¿Cómo es que tú dices que viste a Abraham? ¿Cómo es eso? Si tú no tienes 50 años, ni modo, tenía 33 posiblemente, y 32 y más. Y él les dice de una forma categórica: de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y quisieron matarlo. Hermanos queridos, por eso vimos y estudiamos la preexistencia. Él es antes de venir a esta tierra. Él es antes. Jesús es antes. Y tomó cuerpo y habitó entre nosotros por su amor, para lograr nuestra redención. Por eso Jesús en el tiempo no tiene principio, hermano. No contamos un principio. No. Él es eterno. Él no nació en tal año y murió en tal año. Eso no es cierto, hermano. Él no tiene un principio. Por eso también se le llama el alfa y el omega. No hay principio ni hay fin, hermanos. Es eterno por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Hermano querido, gracias por haberme acompañado en estas clases. Gracias por tomarse el tiempo de oír de la palabra, leer de la palabra. Hemos usado la palabra, hermano, porque no hay otra fuente más que nos ayude. Es este libro sagrado que nos ayuda, mis hermanos. Y por eso Él lo dijo, bien, Él nos dijo a nosotros: escudriñen las escrituras, porque decía Dios que en ellas tenéis la vida eterna. Quiero que oremos como iniciamos, y yo le agradezco el que se ha sintonizado con nosotros, esté donde esté aquí en nuestro país,
esté fuera de las fronteras patrias, donde quiera que esté, sea bendecido, sea prosperado. Cuídese, esté cada día más y más cerca de Dios en comunión con Él. Acuérdese, Jesucristo pronto viene por usted y por mí. Debemos de estar a cuentas y listos en comunión con Él. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que tiene un gran contenido para nuestras vidas. Cristo glorioso, gracias por haber tomado, Señor, la forma de siervo, la forma de esclavo, la forma, Señor, Cordero Pascual, y que te ofreciste en el Calvario y moriste por el género humano. Y, Señor, muchos hemos dicho, sí, Señor, Cristo murió por mí. Y ese sacrificio lo acepto como válido para tener comunión con mi Señor. Y yo creo que eres el único vehículo, el único medio para llegar a Dios. Gracias, Cristo glorioso, porque estás vivo y que creemos que un día volverás por los tuyos. Señor, ese rapto precioso de tu iglesia lo esperamos con gozo, Señor. Señor, ven por nosotros. Te necesitamos, Señor. Señor, por eso cada día que vivimos te damos gracias. Vivimos creyendo, Señor, que ninguna enfermedad nos va a matar. No hay enfermedad que nos lleve, Señor. Mentira. Nos vamos a morir, Señor, en esta tierra. El día y la hora que tú digas. No antes, no después. Pero creemos, Señor, que tú eres todo para nosotros. Y que en ti está la vida. En ti está todo, Señor. Ni antes ni después. Estamos bajo tu soberana gracia y tu amor y tu majestad. Tú eres todo para nosotros. Tú eres la razón de nuestro vivir, Padre. Cristo glorioso, bendice a cada hermana y a cada hermano que se conectaron. Que este repaso que tuvimos cimente su fe y pueda ser una mujer y un hombre victorioso en Cristo Jesús. No estamos en derrota. No estamos huérfanos. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Nos guarda, nos cuida y nos anima a seguir adelante. Gracias, Padre. Oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos queridos, ha sido un placer. Se pueden